Seguimos en Weekend, señoras y señores, una semana, digo, dura para los argentinos porque creo que nos hizo acordar a los peores momentos entre lunes y martes, esas zozobras que tuvimos, las declaraciones del presidente. Vamos a charlar de eso, de las elecciones del domingo pasado, por supuesto, con Gustavo López, líder de Forja. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va, Nuevamente, Leo? gracias ¿Cómo por estás? venir. No, gracias a vos. Yo sé que es difícil este momento también porque, está sensible la gente. Está sensible, a ver, por un lado fue una alegría o un desahogo para muchos la elección del domingo, porque el pueblo se expresa, vota, masivamente votó por un candidato. Si bien esa elección lo único que hace es determinar quiénes son los candidatos, en términos políticos actúa como una especie de primera vuelta, Sí. digo, un triunfo contundente por 15 puntos, imposible. Que no lo esperaba nadie. No, Ni propios ni ajenos. Yo era un exagerado, pensaba que podíamos llegar a 9 puntos de diferencia. Me quedé en la mitad, prácticamente. Igual había información. Sí, pero la verdad que la gente refrendó una esperanza y además le pegó a una gestión. Me pareció muy destemplado, muy desafortunado lo de Macri del lunes. Después se terminó arrepintiendo al día siguiente, pidiendo disculpas. Fue muy desafortunado y generó una corrida bancaria, cambiaria, pero básicamente generó una subida del dólar que se trasladó automáticamente a los precios. Digamos, esta semana que pasó, la remarcación de los alimentos estaba en un promedio de alrededor del 20%. Sí, por supuesto. Estamos hablando de casi 500.000 nuevos pobres, ¿no? Exactamente, de un saque, digo, porque hay que pensar eso, es el traslado a los precios de esto significa una anualización de la inflación de entre el 50 y el 55%. Y además, el impacto de la suba del 30% del dólar implica más o menos 2 puntos del PBI. ¿Sabés cuánto implica los aumentos o el paliativo que dio? Entre un 0,3 y un 0,4. Quiere decir que la gente va a estar mucho más pobre. Entonces, que Alberto Fernández haya salido a tenderle un puente, a decir, si salís del modo candidato y te pones en modo presidente, si no tirás más nafta al fuego, el dólar está bien, que se quede acá, apostemos a la gobernabilidad y vayamos a elecciones en octubre. La verdad que es una semana de zozobra, una espera que haya llegado a su fin este movimiento, hay que esperar la semana que viene, pero la verdad que nos hizo acordar a los peores momentos de los argentinos. Y yo hoy recordaba con un colega tuyo que digamos que en el 89, lo que fue el desbarranco del gobierno de Alfonsín tuvo que ver con que Cavallo, en febrero del 89, le pide al Fondo Monetario que no le presten más plata a la Argentina. Eso acelera la inflación, llegó a estar al 8% mensual en abril, y después de las elecciones de mayo de aquel año se fue al mes siguiente al 33% y después al 100% mensual. Es decir, bueno, hubo que adelantar el gobierno. Aquí Alberto, con mucho criterio, dijo, estamos bien, estamos muy mal, pero el dólar se debe detener acá y hay que esperar la próxima semana y ver las responsabilidades del gobierno. Sí. Quien gobierna es Macri. Análisis de la situación, ¿no? El presidente Macri, como vos dijiste, es presidente de todos los argentinos, Sí, hasta el 10 de diciembre, pero también tiene el interés de seguir y permanecer en el cargo, modo candidato. Se cruzan los intereses. Tal es así que el viernes estuvieron vendiendo títulos y dándonos buenas noticias, y eso el lunes se contrapuso con una baja, no sé, extrema en los títulos externos, en YPF, le jugó para mal la grieta. Le jugó para mal y además la acentuó. Lo del viernes roza el delito, porque la Bolsa de Valores tiene códigos, normas internas que tendrán que analizar si alguno de los operadores, falseando cosas, le hizo comprar a gente bonos argentinos y acciones argentinas. Y si no roza el delito, fue de una irresponsabilidad tremenda, porque hay mucha gente que perdió mucha plata porque subieron ficticiamente 5% las acciones. El lunes, cuando el presidente de la Nación sale a decir que el triunfo de Alberto Fernández nos va a llevar al desastre total, esos mismos dicen, si esto es así, retiro todo. Algunas acciones cayeron el 55%, es decir, otra irresponsabilidad. Bueno, le tuvieron que decir, mirá,
no llegamos al 27 de octubre de esta manera. Y cerramos un poquito ese tema porque pasó tanto, ¿no? En el medio, pero digo, el gobierno hasta el lunes a las 3 de la tarde no intervino. No, yo creo que fue a propósito. Y esto lo señala no un opositor como soy yo, sino que lo señalan periodistas como Pablo Rossi, que ha sido bastante cercano al gobierno todo este tiempo. El gobierno tenía una táctica, yo creo que de Marcos Peña, de Durán Barba, y era, dejemos que esto siga y le echamos la culpa a los que ganaron, por la ideología de los que ganaron. Le hicieron perder a la gente el 20% del poder adquisitivo de su salario en un día, y cuando intervinieron ya era tarde. Tan mal le salió que al día siguiente salió a pedir disculpas. Y un día después otra vez subió el dólar un 8% en un día. Entonces ahí tuvo que salir Alberto Fernández. Ahora, ¿cómo te imaginas estos meses? Tenemos unos 70 y pico de días hasta octubre, pero después tenés hasta diciembre que manejar este país con muchos intereses externos, internos, una economía que directamente no va a cambiar en estos próximos. La economía no va a cambiar y a la gente le va a ir peor. A todos nosotros nos va a ir peor, lamentablemente. Yo creo que el periodo más crítico es hasta la elección, porque después de la elección, el 27 de octubre, hay un presidente electo. Y en todo caso, ahí sí puede haber una transición. Ahí sí se pueden acordar cosas. Incluso, bueno, mira, adelanto, uno no quiere que se adelante nada, pero digo, puede haber una transición. Ahora, de acá al 27 de octubre, lo único que puede haber es gestos de buena voluntad. No puede haber transición porque no hay presidente electo. No, eso está claro, está claro. Ahora, muy buena elección de Forja en Ushuaia, digo, el primer candidato de ustedes a gobernador. Ganó. La verdad que ganamos Tierra del Fuego, y ganamos porque pasó allí con Bertone, que si bien viene del peronismo se pegó mucho a Macri, pasó lo mismo que pasó a nivel nacional. Y la verdad que la diferencia fue por 14 puntos. Ahí también las encuestas decían que estábamos cabeza a cabeza, pero hoy Tierra del Fuego lamentablemente tiene un 30% más de desocupación que el resto del país, 13 contra 10,1, por aplicación de políticas donde la provincia no hizo nada para evitar que se perdiera, por ejemplo, el 60% del empleo en la electrónica. Bueno, ¿y cómo se restituye todo eso? Hay un acuerdo previo que Alberto Fernández y Gustavo Melella, el gobernador electo, han firmado, que él firmó con todos los gobernadores. Sí. Fue el viernes anterior, el jueves anterior. Claro, donde nosotros le pedimos 5 puntos. Dentro de esos 5 puntos está no solo la prolongación de la ley de promoción industrial, sino la ampliación de la ley de promoción industrial. Y además lo que se llama el fideicomiso austral, es decir, dinero para hacer desarrollos productivos que amplíen la matriz productiva de la provincia, sobre todo en energía. Esto es, los pozos de gas más importantes de la Argentina están allí, ya no entra más gas en el caño, mucho gas se pierde, se ventea porque no hay un proceso industrial. Nosotros necesitamos grandes inversiones para hacer un proceso industrial de generación de energía, de plantas petroquímicas. Digo, ese es el nuevo desafío de la provincia. ¿Eso solo consumo interno o también para exportar? Para las dos cosas, para exportar a Chile, para venderle al resto del país, pero además para sostener la matriz productiva. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Un gusto.